en esta ocasión tenemos aquí este tipo de material. Es una solera y vamos a soldarle este tipo de gancho. Lo vamos a soldar más o menos por aquí, así en esta posición, y nos va a quedar de esta manera. Estamos haciendo dos piezas de este tipo. Por acá ya tenemos otra terminada y aquí tenemos el gancho ya perfectamente bien soldado. Ahí se puede ver ya el cordón de soldadura, ya está perfectamente terminado y soldado. Aquí lo que estamos utilizando es una solera de 1,5 pulgadas, pero el espesor es 3/16 de espesor, 3/16, y estamos utilizando un gancho que fabricamos con una varilla de media. Es una varilla sólida, totalmente sólida. Así es que ahorita vamos a hacer la prueba para poder soldar este otro gancho aquí y vamos a ver qué electrodo vamos a utilizar y también con qué amperaje. Bien, ya tenemos aquí el gancho sobre la solera y en su posición donde lo vamos a puntear primero para después soldarlo perfectamente bien. Para esto vamos a utilizar un electrodo 6013 de 1/8. Este es punta naranja y es de la marca Infra, pero es un 6013 de 1/8. Entonces vamos a puntearlo de igual manera con este mismo, y con este mismo lo vamos a soldar también. Entonces lo primero que vamos a hacer es puntear. Vamos a echar un punto aquí, vamos a poner otro punto por este lado, otro por este lado y otro más por este ladito, para que a la hora de que después vayamos a soldar muy bien el gancho ya no se esté moviendo mucho por la dilatación del calor que desprende a la hora de que estamos soldando. Así es que vamos a puntearlo primero y vamos a ver con qué amperaje vamos a puntear y después también con qué amperaje vamos a soldar muy bien. Aquí estamos ya en nuestra máquina de soldar inverter. Está conectada y encendida a un voltaje de 110 o 127. Y vamos a utilizar 120 amperes para este tipo de electrodo 6013 de 1/8. 120 amperes, teniendo en cuenta que vamos a puntear. Y siempre es mejor que nos quede un poquito fuerte para puntear perfectamente bien, no batallarle y que el punto nos quede lo más fino posible. Bien, entonces vamos a puntear. Hacemos un pegue más o menos entre 1 a 2 segundos. Hacemos el pegue, nos tardamos de 1 a 2 segundos, despegamos y ya tenemos el punto hecho. Y así le vamos a hacer con todos los puntos que vamos a poner primero para después soldar. Y ya de esa manera queda punteado y preparado para soldarlo. Aquí podemos ver los puntos que pusimos. De este otro lado de la misma manera pusimos un pequeño punto acá y otro por esta parte de abajo. Ahora sí vamos a soldar. Bien, entonces vamos a empezar primero con esta unión. Vamos a seguir utilizando el mismo electrodo 6013 de 1/8. Vamos a echar un cordón corrido de esta manera. Entonces aquí vamos a poner el electrodo totalmente recto hacia la unión. Ahí lo tenemos totalmente recto. Lo vamos a inclinar un poco hacia donde vamos a hacer el recorrido al ir haciendo el cordón de soldadura. Entonces lo vamos a inclinar hacia atrás porque hacia atrás vamos a hacer el recorrido. Ahí lo tenemos un poco inclinado hacia atrás. Si podemos notar, no es mucha la inclinación. Si lo hacemos de esta manera ya sería muy exagerado y la punta del electrodo normalmente solamente iría haciendo como un baño por encima de lo que son los materiales. Así es que de preferencia vamos a hacerlo con la inclinación más o menos adecuada. Puede ser un poco más, un poco menos de esto, un poquito más acá, un poquito más inclinado, pero que no sea muy exagerado hacia acá y que tampoco sea totalmente recto hacia la unión. Entonces inclinamos solamente un poco y ahí ya tenemos más o menos una inclinación buena. Recordemos que la punta del electrodo hay que irla llevando y que se mantenga en un 50% hacia las dos partes, porque si nosotros solamente apuntamos a una sola unión, entonces la soldadura va a quedar solamente por un solo lado, y en este caso quedaría solamente por el lado de la solera. Si lo vamos apuntando nada más hacia un solo lado, la soldadura quedaría por este lado de la solera y no se unirían bien las dos piezas. Por el contrario, si lo vamos llevando solamente apuntándolo más hacia la varilla redonda, entonces pasaría lo mismo, solamente iríamos bañando la parte de arriba, que es la varilla redonda, y de esa manera pues esta pieza no quedaría bien unida a esta otra.
Entonces apuntamos línea recta, ahí tenemos el electrodo en línea recta, inclinamos un poco, más o menos ahí, y vamos a recorrer hacia atrás. Y vamos a tratar de mantener la punta del electrodo un 50% a la varilla, otro 50% a la solera. Ahí lo vamos a ir manteniendo y vamos a ir apuntando en esa dirección, hacia los dos lados, sin darle preferencia a una sola pieza. Y lo vamos a ir llevando ahí. La velocidad que vamos a aplicar en este caso va a ser una velocidad controlada. Cuando abramos el arco, vamos a tomar una velocidad controlada y en ese mismo ritmo nos vamos a ir, sin correr, sin apresurarnos, sin tomar velocidad de más o más rápida y sin tampoco hacer pausas. En este caso, si hacemos una pausa, pues ahí se va a juntar la soldadura demasiado o se van a ver bolas en un lado, en otro más delgadito y así la soldadura no sale bien uniforme. En este caso entonces agarramos un solo ritmo de velocidad y mantenemos ese ritmo hasta totalmente terminar el cordón de soldadura sin tomar prisa o comer ansias. La distancia que vamos a tomar va a ser aproximadamente unos 2 milímetros o puede ser también lo que es el grosor del electrodo. En teoría nosotros vamos rozando siempre el material porque el chorro de soldadura que se desprende del electrodo siempre va manteniendo unidos los materiales, en este caso 3 piezas, la solera, la varilla redonda sólida y el electrodo. Entonces el chorro de soldadura va haciendo que todos los 3 se mantengan totalmente unidos y vamos a tomar una distancia de entre unos 2 milímetros aproximadamente. No hay que pegar el electrodo hacia los materiales. Si nosotros lo pegamos, lo que va a hacer el electrodo es que va a hacer una reacción fea sobre la soldadura o por el contrario se va a pegar porque lo estamos presionando o estamos llevándolo muy pegado hacia los materiales que estamos soldando. Tampoco hay que llevarlo muy despegado porque si lo llevamos muy despegado el arco se va a cortar o en su defecto se mantiene el arco pero solamente vamos a ir chorreando feamente lo que son las piezas y la soldadura puede quedar bien o puede tener una buena vista, pero solamente va quedando amontonada por encima de las piezas. Entonces tomamos la posición 2 milímetros aproximadamente, un poco más, un poco menos de distancia entre las piezas y mantenemos el ritmo de velocidad y a la vez mantenemos la posición del electrodo. Mantenemos posición, mantenemos velocidad y mantenemos distancia entre las dos piezas que estamos uniendo. Nos vamos a ir de esa manera y hasta terminar el cordón de soldadura. Y como vamos a soldar con el mismo electrodo con el cual punteamos, ahora lo que vamos a hacer es bajar el amperaje. Bajamos el amperaje aproximadamente en unos 105 amperes. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero siempre hay que bajarlo a diferencia de cuando lo punteamos. Cuando punteamos el material o la unión necesitamos un poquito más de fuerza para que los puntos nos queden bien porque solamente vamos a hacer puntos. En este caso vamos a hacer un cordón de soldadura y como el calor va a ser un poquito en un rango un poco más largo, entonces hay que bajar el amperaje para que las piezas no se vayan a socavar a la hora de echar el cordón. Bien, entonces vamos a hacer el cordón de soldadura, listos y a ver qué tal nos sale. Y ya de esta manera nos queda este cordón de soldadura. Aquí todavía tiene la escoria, así es que vamos a limpiarlo a ver qué tal nos quedó el cordón. Y finalmente amigos, ahí tenemos ya el cordón de soldadura totalmente limpio de escoria y de proyecciones. Y en este caso pues nada más cuando hacemos este tipo de unión lo que nosotros hacemos en este caso al soldar es tratar de
no apuntar el electrodo solamente hacia un lado, porque de repente cuando ya vamos soldando solamente apuntamos hacia una unión y eso provoca que la soldadura nos quede cargada hacia un solo lado nada más. En este caso hay que tratar de apuntar hacia los dos materiales o no darle preferencia a uno solo y llevar el electrodo así para que de esta manera nos pueda quedar un cordón de soldadura aceptable. Y bueno, ya por este otro lado, en esta parte vamos a echarle unos pequeños cordones de soldadura. No lo vamos a soldar completamente la unión, solamente vamos a hacerle unos dos cordoncitos, uno por este lado y otro por este lado, pero vamos a aplicarlo exactamente de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Aquí ya no es tan riguroso el llevar el electrodo apuntando perfectamente bien o lo mejor posible, porque aquí ya nos da un poquito de más facilidad para soldar. Y finalmente ya terminamos de soldar. Aquí tenemos los dos cordoncitos que le pusimos, ahí están, por este lado el primero que echamos, y ya de esa manera tenemos nuestras dos piezas listas. Y más o menos de cómo va a funcionar esto, o una idea de lo que me dijeron para lo cual lo van a ocupar, va a ser esto: los van a colgar allá arriba o van a colgarlos sobre un tubo, y ya en esta parte del medio le van a poner una pantalla y la van a colgar nada más así la pantalla, como si fuera algo así. Y finalmente, amigos, recuerden que si el video les gustó pueden dejar el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo video.